tecnología de planta y equipos que requiere la empresa para su operación. ¿Cuáles son esos? Los mismos activos fijos. ¿Qué es lo que hace o para qué orienta la finanza? Para seleccionar los equipos, mirar cuáles son sus costos, los precios, todos los aspectos que hay que tener en cuenta para poder tener activos en la empresa y que tienen un impacto financiero, como ya ustedes saben. Uno de esos factores es la tecnología apropiada. Por ejemplo, si vamos a adquirir maquinaria, equipos, vehículos, etc., es probable que tengamos que mirar la actualización de los modelos. Si es infraestructura, también la tecnología apropiada. Para la adquisición debemos tener en cuenta el precio y el lugar. ¿Por qué el precio? Porque obviamente tiene un impacto en el tamaño de la empresa, tiene un impacto en el tamaño de los activos, tiene un impacto en el volumen de activos, y si tiene un impacto en el volumen de activos, tiene un impacto en el riesgo asumido, y si tiene un impacto en el riesgo asumido, tiene un impacto en la rentabilidad. ¿Sí o no, Jerry? Listo. Recuerdo que usted no vino la vez pasada, entonces por eso me grabé. Sí. Listo. Entonces, el lugar, ¿por qué es importante tener en cuenta el lugar para seleccionar los activos que se van a comprar? Porque puede ser en el mercado interno, puede ser en el mercado externo. Si es en el mercado interno, pues tendrán algunas consideraciones de tipo de impuestos, por ejemplo, de impuesto al IVA, otro tipo de impuestos a la propiedad. Si es externo, pues tendría otros conceptos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, al IVA, pero también tiene la tasa arancelaria. La tasa arancelaria, que no es más que una lista que tiene el Estado, el gobierno, de lo que pagan las mercancías para ingresar al país. Esto se controla en los aeropuertos, en los puertos marítimos y fluviales. Por ejemplo, si viene un vehículo para Colombia, eso tiene una tasa de arancel. El año pasado creo que la tasa del impuesto arancelario a los carros era del 35%, es decir, que se compra un carro allá de 100 millones, aquí tendríamos un costo de 135. Los carros pueden ser baratos en el Japón, pero aquí se encarecen por los aranceles. ¿Y los aranceles qué función tienen? ¿Qué función tiene un arancel? El aporte a la ciudad, el aporte que tiene la ciudad con los ingresos, o el país con los ingresos. Obviamente genera un ingreso para el presupuesto, para el fisco nacional, pero ¿cuál es la medida y por qué se establecen los aranceles en los países? Yo creo que sería más que todo para que compraran acá cuando se vayan a. O sea, esto se convierte en una barrera proteccionista. Barrera proteccionista. Barrera de protección. ¿Para qué? Para que no ingresen las mercancías de otro país a competir con las del otro.
esto tiene un impacto y que empezó de alguna manera a desmontarse con la política de qué? Los tratados de libre comercio fueron un mecanismo para hacer un pacto, pero ¿por qué se hace ese pacto? El Tratado de Libre Comercio no fue para que diferentes países pudieran comerciar entre ellos mismos o teniendo en cuenta los diferentes valores económicos y eso. No, porque estamos en un mundo global, de libre comercio. De libre comercio. ¿Qué se entiende por libre comercio? Que se puede vender. Sin ninguna restricción. Entonces, esto del libre comercio quiere decir que el libre juego de oferta y demanda es el que pone los precios. Entonces, no hay ninguna atadura, por decirlo así, no hay una barrera. Esta barrera la ponen los países precisamente para proteger el comercio local. Y ese comercio local obviamente riñe con el libre comercio. Entonces, para de pronto comercializar con alguna, digamos, acuerdo, se hace ese acuerdo entre los países para establecer ventajas competitivas o ventajas de comercio exterior, tanto del país que trae la mercancía, el importador como el exportador. Entonces, pero esa es su razón de ser. La razón de ser es esa. Que se hagan o no se hagan depende de la política económica o macroeconómica que establezca el país. Pero tiene un impacto en las finanzas de las empresas y tiene un impacto en las finanzas de los consumidores finales. Listo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el lugar, porque además también se asocian otros costos. Por ejemplo, el costo de transporte. Porque no es lo mismo el transporte interno que el transporte externo. Las distancias son mayores, el medio es diferente y los requisitos para legalización de mercancías también son diferentes y tienen también un impacto. La cantidad de los activos también es importante porque dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, sí va a decidir sobre la cantidad. No es lo mismo comprar 5 máquinas que comprar una. Primero tiene un impacto en su costo total, también tiene un impacto en el tamaño de la empresa porque magnifica el tamaño o lo minimiza dependiendo si compro menos. Y también las unidades por tiempo, digamos, la eficiencia de la máquina o del equipo, cuánto produce por hora, cuánto produce por día, el costo de mantenimiento por hora, etcétera, etcétera. O sea, todos esos costos asociados a la operatividad también es importante su consideración para poder cumplir con esa responsabilidad de seleccionar los activos adquiridos. La forma de pago de las propiedades. ¿Cómo? Sí. La forma de pago de las propiedades. Una cosa es que se compre a contado y otra cosa es que se compre a crédito. ¿Qué pasa si se compra a contado? ¿Qué?
Se adquiere o sea, lo adquiere de una vez, lo compra chan con chan, como mal dicen. Pero ¿qué impacto tiene? Ya, va a salir menos costoso porque al crédito le van a cobrar intereses. Pero hay otro factor más importante. La liquidez. Si compro a contado, afecto la liquidez negativamente. Afecto liquidez. Si no quiero afectar la liquidez, entonces me voy por el lado del Crédito crédito. o leasing. ¿Qué pasa con el crédito? Me da vida crediticia, me deja tener liquidez en caso de compras inmediatas. Tiene un costo. Tiene una tasa de interés que entra a ser parte de las tasas de interés que luego la tomamos allá en el costo promedio ponderado de capital. Entonces ya hacen parte de la tasa promedio del crédito que vamos a obtener. Entonces esa tasa de interés, como esto se vuelve una obligación, es una cuenta por pagar o una obligación por pagar o un proveedor, etcétera, etcétera. Listo. Puedo optar por el crédito ordinario, o sea, el que nos hace una entidad financiera. Cuando llegamos al banco, le pedimos un préstamo, a una persona natural le pedimos un crédito y nos lo hace. Pero dentro de las entidades financieras existen otro tipo de entidades, como las compañías de financiamiento comercial, que ya deben haberlas visto ustedes buscando la información que les mandé a consultar en el sistema financiero colombiano. Las compañías de financiamiento comercial que generalmente son empresas que constituyen los mismos bancos, o puede ser no de banco, puede ser de personas, de otras personas, sociedades, personas particulares, o otro tipo de empresas que constituyen este tipo de empresas, compañías de financiamiento comercial. ¿Qué hacen esas empresas de financiamiento comercial? Hacer esta operación que se llama leasing. Le hacen con leasing. ¿Qué es esto del leasing? El leasing es un arrendamiento con opción de compra. Arrendamiento con opción de compra. Ejemplo, una empresa aérea, llámese Avianca, llámese cualquier otra, necesita comprar un avión, pero un avión vale mucha plata. Y además también tienen una obsolescencia tecnológica, digamos, rápida, porque cambian los modelos de un año a otro, el confort, la comodidad, etc. La tecnología avanzando. La tecnología cambia. Entonces, generalmente las empresas de transporte aéreo y transporte terrestre y otros tipos de empresas no compran sus vehículos y aviones. Lo hacen a través de este sistema. Se llama arrendamiento con opción de compra o leasing. El país solicita un crédito, pero se lo entregan en un ser que se llama avión. Ese avioncito le dice, bueno, se lo vamos a arrendar, usted no va a pagar un arriendo mensual, semestral, anual, como se establezca el pacto. Pero usted al
al final, cuando lleve, por decir, el 80% del pago, o sea, el 20% restante, usted toma la decisión si lo compra o me lo devuelve. Esto también se hace con las viviendas. Leasing habitacional. El leasing habitacional. Entonces, el comprador tiene la opción de comprarlo o de dejarlo, devolverlo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el sistema de leasing para las finanzas de la empresa? Todas. La principal, como no es un bien, no es un activo de la empresa, sino un crédito que le hace otro, lo que paga, la cuota más los intereses, se convierten en gastos. Al convertirse en gastos, ¿de dónde debo descontar yo los gastos? ¿O en qué estado financiero descuento los gastos? En el estado de resultados. ¿Y qué le pasan a las utilidades si yo le meto más gastos? Bajan las utilidades. Y si bajan las utilidades, ¿qué pasa? En materia tributaria se pagan menos impuestos. Entonces, esta es una estrategia de apalancamiento. ¿Por qué? Porque va a pagar más impuestos, va a pagar menos impuestos porque va a tener menos utilidad. Menos utilidad porque hay más gasto. Más gasto, menos utilidad, menos impuestos. Y si hay menos impuestos, quiere decir que me está quedando a mí un ahorro interno, o sea, a la empresa le está quedando un ahorro interno. ¿Por qué? Porque él deja de pagar. Y dejar de pagar es dejar de que el flujo salga de la empresa. Si no sale el flujo, pues obviamente eso me queda en la empresa. Entonces, aquí pagué menos porque tenía menos utilidad. Pero este pago de menos impuestos puede ser una contribución financiera a la utilidad, a la poca utilidad que pudo tener en el ejercicio. Entonces, esta es una fuente importante de flujo de dinero para la empresa. Decidir entre el crédito, el contado, el crédito o el leasing. El leasing nos permite hacer esto. ¿Qué pasa con la rentabilidad si hago esto, si compro el equipo? Si compro el equipo, afecto el volumen de activos, cosa que no sucede aquí. Yo no afecto el volumen de activos. Si no afecto el volumen de activos, quiere decir que el volumen de activos mío es más pequeño. O sea, no estoy presentando lo que vale un avión dentro del total de los activos. Si el activo es más pequeño, si lo estoy achatando, los activos más pequeños, quiere decir que el riesgo es más alto. Y si el riesgo es más alto, ¿qué le pasa a la rentabilidad? Aumenta. Listo. Entonces también nos sirve como para aumentar o incrementar la rentabilidad de la empresa, dado que cuando yo compare las utilidades con los activos voy a tener un indicador más alto de rentabilidad. Listo. Entonces, eso en las formas de pago de las propiedades. En cuanto a las garantías o avales, ¿qué es una garantía o un aval?
Una garantía o aval es aquello que me pide el banco o la entidad financiera como respaldo al crédito. Como respaldo al crédito. O sea, yo voy a hacer el crédito y él dice, bueno, yo le presto, pero usted me deja la maquinaria o los equipos aquí en garantía o cualquier otra garantía arrendaria o hipotecaria, hace una hipoteca y pasa a llamarse lo que se denomina reserva de dominio, es decir, la propiedad queda con reserva de dominio de la entidad financiera que me presta el dinero, es decir, mientras yo no pague, termine de pagar ese bien, yo no lo puedo vender, yo no lo puedo mover sin autorización, etc. Tiene una serie de limitaciones porque yo lo di en garantía. Además, las pólizas que hay que sacar y todo eso para garantizar que el bien esté protegido. Entonces, esas garantías pueden ser prendarias, cuando se da una prenda, o pueden ser hipotecarias cuando se dan inmuebles, edificios, edificaciones. Cuando doy un vehículo se llama prenda, y cuando doy un edificio hago una hipoteca. Entonces hay esas dos formas de garantizar que la entidad financiera garantice la recuperación de la obligación. Eso hay que tenerlo en cuenta porque igual tienen una tramitología y tienen unos costos. En cuanto a las políticas de reemplazo, ¿qué es eso de política de reemplazo? Cuando las empresas necesitan reponer los equipos, las maquinarias y equipos y herramientas por diversas razones. Por obsolescencia tecnológica, porque ya cumplieron la vida útil, porque su eficiencia ya no es la eficiencia que requiere la empresa para su operación. Entonces hay varias razones por las cuales es necesario hacer una política de reemplazo. Si nosotros nos vamos a la ley tributaria, la vida útil de los equipos, de las maquinarias y de las edificaciones tienen unos tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? 5 años para los vehículos y 10 para las edificaciones. 5 años para los vehículos, 10 para los equipos, y los muebles y enseres, y herramientas, y 20 años para las edificaciones. Y para los terrenos, Más de 25. Más de 25. ¿No es grande? ¿No era más de 25? Los terrenos no tienen vida útil. Porque no se deprecia. Listo. Esta vida útil puede ser un criterio de una política de reemplazo. Si yo la cumplo exactamente a lo que me dice la norma, pues yo, si compro un vehículo para la operación, yo a los 5 años puedo tenerle, digamos, la fecha de reemplazo. Entonces, yo debo estudiar a futuro. Si estoy hoy, lo compro hoy y dentro de 5 años lo voy a reemplazar, porque mi política es reemplazar vehículos teniendo en cuenta la vida útil del bien. Entonces yo sé que ya a los 5 años debo cambiarlo, entonces debo mirar a los 5 años qué tipo de maquinaria puede haber o están proyectadas para los 5 años,
comparo la productividad de la empresa con los vehículos que necesito, que requieren para su operación, etcétera, etcétera. O sea, una serie de consideraciones que tengo que tener para eso. Otro aspecto importante que se tiene que tener en la política de reemplazo es la depreciación. La depreciación de estos mismos. Entonces, puede que yo tenga un método de depreciación acelerada y la DIAN o el sistema tributario que exista en ese país me permita hacer una depreciación acelerada. ¿Qué es una depreciación acelerada? Un método para decir que en vez de 5 años yo lo voy a depreciar a 3 o lo voy a depreciar a 2. ¿Sí? Y aplico un método de depreciación acelerada de los que establece la contabilidad y las finanzas. Entonces, esa depreciación, ¿qué es la depreciación? Es el desgaste por el uso que tiene el bien. Entonces, ese desgaste por el uso que tiene el bien ya también está establecido porcentualmente por la ley tributaria y dice que los vehículos deben depreciarse a una tasa del 20%, del 10% y del 5%. Pero ¿cuál es la filosofía de la depreciación? ¿Para qué se hace la depreciación en la empresa? ¿Para qué se hace la depreciación en la empresa? Para saber cuál es el valor actual del activo. Para saber cuál es el valor actual del activo. Porque eso no disminuye en la depreciación. Si lo compré en 10, el 10 se va depreciando y el 10 no va subiendo su valor, sino que va disminuyendo. ¿Y valor para quién? ¿Para el dueño o para venderlo? Yo, si voy a vender un vehículo, ¿le descuento la depreciación para salirlo a vender? No. Yo lo vendo por lo que me ofrezcan los compradores en el mercado. Lo que me den. Se hace un avalúo, o sea que la depreciación no por sí, per se, no es un factor para establecer un precio de venta del bien. Esa no es la razón. La razón de ser de la depreciación, creo que son dos o una. Vamos a ver cuál está saliendo. La depreciación, primero, es un gasto. Porque cuando yo deprecio el bien, ese registro contable que yo hago, ese valor de depreciación del año, si lo estoy haciendo anual o mensual, ese valor lo llevo al gasto. Y si lo llevo al gasto, va al estado de pérdida y ganancia. Lo mismo que el hecho anterior, en el caso del leasing. Si lo llevo a pérdida y ganancia, quiere decir que disminuye la utilidad. Si disminuye la utilidad, pago menos impuestos por el bien. Y si pago menos impuestos, me queda un flujo interno de dinero.
aquí es la verdadera filosofía, la verdadera razón de ser por la cual deprecio. ¿Por qué? Porque este dinero que me queda acá, es el dinero que utilizo para el reemplazo del bien. Entonces, la filosofía, la razón de ser de la depreciación es tener los recursos para reponer los bienes y volver a poner en punta de lanza la empresa para que produzca igual que cuando tenía o cuando inició. Es decir, tener el aparato productivo en buen estado para que la empresa tenga una productividad acorde a lo que usted quiere, para que produzca, para que tenga productividad y genere rentabilidad, utilidad, etcétera, etcétera. Y si las empresas son los motores de la economía, y si todas las empresas hacen esto y reemplazan sus equipos, ¿qué le pasa al aparato productivo en general, hablando macroeconómicamente? Vamos a tener un país con una competitividad alta, porque su aparato productivo va a estar siempre en punta de lanza, con muy buena tecnología, con buena eficiencia, etc. Entonces, esta es la filosofía de la depreciación. Pero hay algo, y es que uno no ve eso, digamos, ese dinero no lo ve que fluye en la empresa. ¿Por qué? Porque no es que el dueño va a coger y va a decir, bueno, como aquí se depreció un año, entonces cojo esa platica y la meto aquí a la caja y la voy guardando allí para cuando al cumplan los 5 años coger y salir a comprar. Eso no sucede en la empresa. Porque en la empresa todos los ingresos, tanto los que quedan internamente como los que se generan, forman un solo torrente de flujo financiero interno. Eso se genera allí y ya verá el que toma la decisión de comprar si lo tiene en caja, si lo tiene en cuentas por cobrar, si lo tiene en inventario, etc. ¿Usted qué tiene que hacer? Si lo tiene en caja, listo, venga y compro. Si lo tengo en cuentas por cobrar, tengo que cobrar para recuperar la liquidez de la empresa y poder comprar. Lo mismo pasa con los inventarios. Si lo tengo en inventario, tengo que vender el producto, recuperar la plata y pagar. Listo. Entonces, la depreciación me sirve para comprar, adquirir los nuevos equipos, maquinarias, herramientas, etcétera, que debe comprar la empresa. Entonces, esto ya está establecido en la ley tributaria. Y la ley tributaria le dice al empresario, haga su liquidación privada. O sea, cuando usted me vaya a presentar la declaración de renta, descuente eso que usted cargó como gastos en su estado de pérdidas y ganancias o de resultados, descuéntelo y aplique las tasas de impuestos de renta sobre lo que le queda. ¿Qué está haciendo? Diciéndole, pobre si usted, no me lo mande a mí, no me mande esa plata a mí, quédese usted con ella y haga lo que yo haría como política de Estado con esa plata. Porque si me la entregan a mí como Estado y yo tengo la responsabilidad de mantener un aparato productivo al día, pues esos recursos son para inyectarle a esos sectores
en forma de crédito o en forma de subsidio o cualquier forma de llevar el dinero al empresario para que haga eso. Él le dice, no, yo no me voy a meter en ese cuento, usted hágalo allá, usted es el responsable de su empresa, no me mande esa plata, descuéntela por concepto de depreciación, quédese con ella y haga eso, reemplace sus equipos cuando tenga que reemplazarlos. Esa es la filosofía de la depreciación. Entonces, si tenemos eso claro, sabemos para qué sirve eso y cómo se administra y cómo se ve dentro de las finanzas de la empresa. Tengo una duda. Ese dinero que supuestamente se mantiene en la empresa para la mejora, reposición del equipo, ese dinero no se puede reutilizar, se puede trabajar mientras le llegue el tiempo. Obviamente, por eso le estoy diciendo, eso no es una cajita donde va a decir el dueño, no, lo voy echando aquí, esto es para reemplazar los equipos en el momento en que tengan que comprarlos. No, eso no sucede así, las empresas no funcionan así. La plata que va quedando o la plata que va ingresando es la plata que yo voy comprando, pagando, etc. Es una dinámica total. Es una sola bolsa, por decirlo de alguna manera, con la cual yo cojo el dinero, compro, pago, etcétera, etcétera. Entonces él no va a tener eso ahí, porque lo que se necesita es que ese sea parte del capital de trabajo que él puede incrementar. Entonces, con ese recurso, él se apalanca, hace operaciones que pueden ser rentables, que pueden generarle otro tipo de ingresos, e incluso después puede tener hasta más para comprar, para reponer el equipo, repone el equipo y le queda plata, si él sabe administrar y manejar el recurso. Y que ven ustedes lo importante que es esa responsabilidad que tienen quienes, los administradores, el equipo financiero, toda el área financiera de la empresa está en función de todo esto. Está pendiente. Y por eso se va volviendo compleja la cosa. Listo, como resumen, o como corolario de eso, lean aquí los años. Ahora dije que no vamos a meter el nombre de ellos. Sí, si nomás voy a decir el mío. Recordar que los activos fijos hacen parte de la estructura de activos de la empresa. Grandes volúmenes de activos implican un mejor riesgo operacional. Menor, operacional. Y por ende, una menor rentabilidad esperada. Mientras menor sea el saldo que mantenga la empresa en estas cuentas, logra una mayor eficiencia en el manejo de los activos, logrando una mayor rentabilidad. Porque hemos hablado desde el principio. Aplicamos el principio de a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Y yo le voy a mandar eso. Listo. Otra responsabilidad financiera, ¿de cuántas van? 3. Listo. Consecución y manejo de los fondos de la empresa. Miren que estamos allá en los activos, tanto los corrientes y el capital de trabajo, y después nos fuimos a los activos fijos, propiedades, planta y equipo, y hablamos de ellos y sus consideraciones. Ahora vamos a hablar de esta otra responsabilidad que tienen los gerentes financieros, los equipos financieros,
tienen que buscar la plata para financiar la empresa. La plata que necesita para aumentar las operaciones de la empresa, etc. Listo. Ya esto lo habíamos dicho y lo expresamos varias veces. Hay dos grandes fuentes de financiación. ¿Cuáles son esas dos grandes fuentes? Las que están aquí. Recursos propios y recursos de terceros. O sea, estos recursos propios, que son los aportes de socios al patrimonio de la empresa. Entonces, esto es lo que los socios ponen como capital social, lo que se genera por las utilidades del ejercicio y las utilidades no distribuidas. Estos se convierten en patrimonio de la empresa y eso tiene un costo que ya dijimos cuál era. Y los recursos del tercero, que son las obligaciones que se dan por el uso de las entidades de recursos, de las entidades financieras, de las personas naturales, etc. Entonces aquí están las cuentas que ustedes ven allá en el balance que representan esos recursos de terceros: proveedores, acreedores, obligaciones financieras, cuentas por pagar e impuestos por pagar, como en el caso de la depreciación y de los impuestos de renta. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en esa responsabilidad para poder asumirla? Primero, los costos. Los costos. Buenas noches, Javier. Si no, desearíamos terminar. Bueno, a ver, concentrémonos nuevamente. Si la forma de financiación es externa, el costo del dinero se llama tasa de interés. Y eso lo vimos en la clase pasada. Es el valor, el costo del dinero en el tiempo que las personas y las empresas pagan por los recursos obtenidos en forma de crédito. Pero si si la financiación es interna, o sea, la ponen los dueños, esa misma tasa de interés aquí se llama tasa de rentabilidad, que es la tasa que los dueños esperan que la empresa, como otra persona, le devuelva en forma de beneficio por la inversión realizada y el riesgo asumido. Son los dos conceptos que priman aquí: riesgo asumido e inversión realizada. Por estos dos conceptos yo espero tener un beneficio o un premio a mi osadía de asumir el riesgo. Y eso se llama rentabilidad. ¿Está claro? Listo. Entonces, si esas son las dos principales fuentes de financiamiento y yo voy a tomar la decisión
como gerente de financiar la empresa, el primer criterio que me viene a la cabeza es el costo, pero el costo más bajo. O sea, ¿quién me cuesta menos? ¿O dónde consigo la menos tasa? La menos tasa, independiente si es de interés o de rentabilidad, la menos tasa. La tasa menor. ¿Sí? Entonces, hay una teoría financiera que dice, y yo también se la dije anticipada, y es que se supone que el costo del dinero representado en tasa de rentabilidad es más costoso que este. ¿Por qué más costoso? Porque el dueño siempre esperará obtener un beneficio o una tasa más alta que la que se le paga a los inversionistas, la que se le paga al acreedor o al tercero, ¿verdad? Si la tasa promedio que se le paga a los terceros es del 10%, yo como dueño no aceptaría o no acepto que a mí me paguen 8%. Menos del 10%. Menos del 10%. Puede ser una tasa del 15%, una tasa del 12%, y desde ahí para arriba. ¿Por qué? Por la lógica financiera y el razonamiento financiero. Porque yo aquí asumo riesgos, ¿verdad? Pongo en juego el capital. Estos señores, que son las empresas financieras, los bancos, etc., ellos no asumen riesgos. Sí asumen de la el riesgo, empresa. pero no. A ellos, si hay utilidad, hay que pagarle. Y si no hay utilidad, también hay que pagarle la tasa de interés. Entonces, yo diría lo siguiente, por razonamiento, bueno, entonces si es así, devuélvame mi platica, la que yo la puse ahí para capital, devuélvamela y se la pago y se la presto a usted mismo. Claro. Obviamente. Póngamela usted a producir al 10. Y me evito los riesgos implícitos en la operación. Todos los riesgos habidos y por haber. Que asume uno cuando tiene empresa. Riesgo hasta que lo secuestren, que lo maten, todo tipo de riesgos, más los riesgos asociados a la misma operación, dependiendo el mapa de riesgo que tenga ese tipo de operación, porque hay operaciones más riesgosas que otras. Por ejemplo, si yo lo que manejo es dinamita para explotar minas, es un alto riesgo. No es lo mismo que yo venda productos de primera necesidad. Dependiendo de los riesgos, así espero el beneficio. Eso no nos puede olvidar, porque eso es finanza pura, finanza básica, finanza. Listo. Bueno, y aquí en el costo aplicamos entonces eso que aprendimos allá, de que yo para establecer esta tasa, si tengo una sola fuente, es decir, si tengo una sola línea, por decirlo de alguna manera, y diferenciarlo de la fuente, de las grandes fuentes, si tengo una sola línea y esa línea es del 10%, pues no hay problema. Si es efectivo anual, quiere decir que esa es la tasa que yo pago por los dineros durante un año. Y no tendría ningún problema para establecer y comparar con aquella. Pero si tengo diferentes financiados, diferentes fuentes de financiación o líneas, y tengo unas líneas
línea 2, una línea 3, y eso tiene diferentes tiempos, tiempo X, tiempo Y, tiempo Z, ¿sí? Y tiene diferentes proporciones. Entonces aplico el costo promedio ponderado de capital o de la deuda, como quieran. Y obviamente lo que hablamos también cuando hablamos de las funciones financieras, esto tiene también una implicación en la autonomía de manejo de la empresa y tiene una implicación en el costo promedio total de la financiación si la combinamos. Listo, esto es para recordarles aquí que cada área funcional de la empresa tiene unos objetivos que yo los llamaría como unos objetivos macro, y esos objetivos macro son las 4 áreas pilares de cualquier tipo de empresa. No hay empresa que no tenga mercadeo, personal, producción y finanzas. Esas son las 4 que han quedado de base. Y cada una tiene su objetivo. Su objetivo básico. El objetivo básico de la de mercadeo es la satisfacción de las necesidades de los clientes y los consumidores. Miren cuáles son los actores a los cuales beneficia: clientes y consumidores. En el área del personal, el objetivo básico del personal son satisfacción de las necesidades de los trabajadores, del bienestar de los trabajadores, hasta las necesidades de autorrealización. ¿A quién beneficia? En el área de producción, el objetivo básico de producción es producir cantidades óptimas con la máxima calidad y los mínimos costos. Y el objetivo básico financiero, maximización de la riqueza de los dueños. ¿A quién beneficia este? Al producto. O privilegia el producto y el proceso. Y aquí, estos dueños o propietarios. Las finanzas trabajan para generarle riqueza o maximizar la riqueza de los dueños. Obviamente que este es más un criterio economicista, ultra financiero, pero hoy la misma teoría financiera tiene sentido humano. O sea, hoy se combina que no solamente es ganar, ganar y ganar, sino que hay unas responsabilidades sociales que están, digamos, comprometidas las empresas con el ambiente, con la cultura, etcétera, etcétera. O sea, las empresas no solamente es ganar y ganar, sino también y garantizar también su sostenibilidad futura, porque si hay un buen ambiente, y un buen posicionamiento de la empresa en el medio, se va a garantizar esa permanencia en el mercado, porque la gente quiere que esa empresa funcione, porque la siente, la quiere. ¿Listo? Entonces, si nosotros sabemos que el objetivo básico financiero es la maximización de la riqueza de los dueños, más no la simple
generación de utilidades. ¿Por qué? No es solamente la generación de utilidades, si bien las utilidades generan riquezas a los dueños, la simple obtención de utilidades no es el objetivo básico financiero, por la siguiente razón. El objetivo básico financiero, la maximización de la riqueza de los dueños, se ve con una perspectiva de largo plazo, es decir, una perspectiva de permanencia de la empresa en el mercado. Si una empresa, por obtener utilidades, hace la siguiente operación, es una empresa de manufactura, una empresa manufacturera, y compra materiales de baja calidad, contrata trabajadores no calificados, ¿cómo será el producto? Defectuoso. Un producto sin calidad y un producto obviamente defectuoso, porque defectuoso no es de calidad. ¿Quién compraría el producto? Pues en primera persona lo compraría un cliente, pero de más adelante por la publicidad. Correcto, solo compra una vez. No va a comprar la segunda. Y eso corre el pánico, porque todo el mundo dice ese producto no sirve, y no compra. Si no compra el cliente, la empresa no vende. Si no vende, no genera ingresos. Entonces generó utilidad aquí, en el primero, pero ya aquí dejó de. Entonces, la maximización o la rentabilidad de la empresa tiene un enfoque, por decirlo de alguna forma, un enfoque de el largo plazo, la permanencia en el mercado de la empresa. ¿Y cómo sé yo que la empresa está logrando el objetivo básico financiero? Que está generando rentabilidad. Ajá. ¿Y cómo se manifiesta esa rentabilidad en el negocio? La masificación de las ventas y en la masificación de la riqueza, ¿no? Aquí. El valor de la empresa. Si una empresa es líquida, es rentable, permanece en el mercado, tiene un buen posicionamiento, esa empresa genera valor. Es decir, una propuesta de valor para esa sociedad, para esa comunidad. Y si yo voy a vender la empresa, o si la voy a comprar yo, pues yo miraría si la empresa es líquida, si la empresa es rentable, en qué sector opera la empresa, cuánto tiempo tiene de estar en el mercado, si esa empresa es conocida o no es conocida, si transa en bolsa o es de una empresa de responsabilidad limitada, una sociedad cualquiera, diferente a la sociedad anónima, etc. Yo miro su volumen de activos, miro su nivel de riesgo. Eso es lo que hace el inversionista. Cuando el inversionista se sienta a mirar la posibilidad de invertir en una empresa, mira todo eso. Entonces, todo eso se vuelven factores generadores del valor de la empresa. Entonces, otra responsabilidad que tienen los administradores financieros es aprender a valorar las empresas. Si yo tengo una empresa, A valorizarla, será, bro. a darle el valor, A valorizarla. sí, a valorizarla. O sea, si yo voy a vender la empresa hoy
voy a vender la empresa hoy y necesito venderla como la vendo, o sea, por cuánto la vendo. Por ejemplo, una persona, pongamos el ejemplo de una tienda. Si yo le voy comprando a un tendero la tienda, ¿por qué valor me va a vender la tienda? Pues que tienen que... Hay que tener en cuenta Inventario, la dibujar. Inventario, activo, deuda, inventario, activo, deuda, La deuda que tenga. ubicación, mercado. Muy bien. Y va a vender la tienda con Obvio. Y la de... Sí. ¿Cuándo van a llegar recibo a la casa? A Polonia, ¿verdad? A Polonia. Bueno, si yo le digo a la señora de tendera, mire, ¿en cuánto me vende su tienda? Ella que no sabe de finanzas, obviamente dice, no, pero es que aquí hay en los estantes eso, aproximadamente tanto. Yo creo que hay tanto. Aquí tengo este enfriador, Vale, tanto. tengo este equipo, tengo esta nevera, etcétera, etcétera. No va a decir, él no va a decir vale tanto, sino que lo compré en tanto. Y entonces en base a eso que le va a querer vender. No, a porque es uno. que ella no la compró, ya que las tiendas no se compran. Las tiendas, la gente la pone la tienda y el proveedor le llega y se la surte y eso. Yo no compro tiendas, ¿verdad? Eso no es la cultura de la tienda. La tienda se crea. Pero estoy poniendo el ejemplo que se dé la compra. Entonces, ella lo que hace es mirar cuáles son esos activos que tiene y los suma. Y me dice, eso vale tanto porque aquí hay tanto. Ella no sabe finanzas. Simplemente, aquí tengo, a grosso modo, estos son, inclusive puede hasta considerar el precio de venta más no el precio de costo. Listo. Como ella no sabe de finanzas, ha dejado un costo o un precio sombra que no lo considera, que es el buen nombre o la prima de ese negocio. Porque los negocios valen por... Tiempo de mercado, el tiempo del mercado. No tanto por el tiempo del mercado, sino por la valoración que hacen sus clientes de ese negocio en general. El sitio donde está el negocio, la ubicación del negocio, los clientes que tiene, eso es un activo. Ese es un activo. Sin embargo, las tiendas no llevan ese activo porque no saben. Yo voy y le compro una tienda y ellos no saben quién soy yo. Y no le interesa si vuelve o no vuelve a comprar. La plata, me interesa la plata. Pero otro negocio, por ejemplo, si voy a un almacén de ropa, si voy al almacén de ropa, ahí sí me registran como cliente, me preguntan cuándo cumplo años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van creando una base de datos y esa base de datos es plata, es dinero. Miren que con el mercado digital, ¿qué hacen? Las grandes empresas vender las bases de datos a los otros que empiezan Tanto de vendedores como de clientes. no, y a los que van a crear su tienda virtual. Que va a crear una tienda virtual, compra a los clientes. Constantemente le estamos enviando las promociones. Claro, y nosotros también le estamos dando la información a ellos cada vez que dicen que esto tiene cookies y les damos chat y ahí da la información. Listo. Entonces ese buen nombre, esa reputación comercial que tiene la empresa, en inglés se llama goodwill y así se manejan en las empresas grandes ese lenguaje. Se llama goodwill. ¿Futuro? Goodwill. Sí. No, hombre, no buen hombre.
costo no está en sus activos. Es un intangible. Es un intangible. Listo. Esto lo vamos a ver ahorita, creo que en la próxima lámina están los métodos. Hay 3 métodos básicos para entender el valor, cómo se establece el valor de la empresa. Y para generar un factor de valor de la empresa, vamos a mirar este concepto que se llama flujo de caja libre, que es el flujo de caja de la empresa, y vamos a ver para qué nos va a servir eso en la valoración de la empresa. Esto ya lo vimos, el capital de trabajo neto operativo y el capital de trabajo como tal. ¿Qué tiempo tenemos? Listo. Entonces, la próxima clase vemos los 3 métodos